Hola, soy Juan Felipe Zuluaga Parra. Bienvenidos a un nuevo espacio de análisis jurídico. El análisis del video del día de hoy recae sobre una providencia que fue notificada la semana pasada por la Corte Suprema de Justicia, a través de la cual dicha corporación realizó importantes precisiones respecto de la notificación personal de que trata el artículo octavo de la Ley 2213 del 2022. Tal como lo hemos realizado en videos anteriores y previo a proceder con el análisis, narraremos los hechos relevantes del proceso. Seguidamente analizaremos los argumentos esbozados por la Corte Suprema de Justicia y finalmente extraeremos unas conclusiones. Empecemos entonces describiendo cuáles fueron los hechos jurídicamente relevantes del caso analizado por la Corte Suprema de Justicia. Para empezar, hay que indicar que la sociedad X promovió ante un juzgado civil del circuito de Palmira una demanda verbal declarativa de responsabilidad civil extracontractual contra la sociedad Y. Para efectos del proceso, el 30 de junio del 2022, la actora remitió el enlace de la demanda y de sus anexos a la sociedad demandada, al correo electrónico de la sociedad demandada y el cual correspondía al registrado en el certificado de existencia y representación legal de la empresa demandada. El 2 de agosto del 2022, el juzgado admitió la demanda, dispuso el traslado para la parte demandada por 20 días de conformidad con lo previsto en el artículo 369 del Código General del Proceso y a su vez ordenó su notificación personal a la dirección registrada para tal fin en los términos establecidos en el artículo octavo de la Ley 2213 del 2022. Dicha providencia se notificó por estado electrónico el 3 de agosto del 2022. El 9 de agosto siguiente, la tutelante allegó la notificación personal realizada a la parte demandada y el acuse de recibo expedido por el servicio de mensajería de Servientrega, de conformidad con lo ordenado por el artículo octavo de la Ley 2213 del 2022 y en cumplimiento del numeral tercero del auto que había admitido la demanda. En soporte, adjuntó una constancia del servicio de envío electrónico de dicha notificación de la misma fecha y a la dirección registrada en el certificado de existencia y representación legal de la accionada, la cual indica que el destinatario abrió la notificación con algunos documentos adjuntos y a su vez se observaba el enlace para consultar la demanda y unos videos que se habían aportado efectivamente como anexos. El 13 de septiembre del 2022, la Secretaría del Despacho certificó que la notificación se había surtido en los 2 días siguientes y que durante los 20 días posteriores no había existido pronunciamiento alguno de la parte demandada. Surtidos algunos trámites, el 30 de septiembre del 2022, la convocada solicitó la nulidad de lo actuado, indicando que la notificación del auto admisorio no se había surtido en debida forma, porque al acceder al correo electrónico recibido el 9 de agosto del 2022, no existía un enlace disponible para verificar el auto admisorio y tampoco se podían descargar los 28 videos anexos en el vínculo adjunto, pues aludió a que era un complicado procedimiento que exigía la instalación de una aplicación en cada uno de los dispositivos en los que se pretende, digamos que observar o descargar el video y que estos a su vez eran demasiado pesados como lo había anunciado el apoderado de la parte demandante y que aunado a lo anterior tenía fecha de expiración. Afirmó que esa circunstancia fue puesta de presente a la actora mediante correo del 9 de septiembre del 2022, frente a lo cual la sociedad demandante contestó que ellos habían enviado por el servicio de mensajería de Servientrega la notificación personal en donde constaba la demanda y sus anexos, tal como constaba en el correo electrónico remitido y en los adjuntos del correo de notificación. A su vez, el apoderado de la parte demandante informó que se han enviado 2 correos y que si bien el primero no contenía el auto admisorio, en el segundo de ellos se subsanó lo pertinente y efectivamente adjuntó el auto admisorio de la demanda y el estado de la notificación. Con base en ello, la accionada cuestionó que se hubieran enviado 2 correos, lo cual indujo en error toda vez que, según la sociedad demandada, una compañía como la sociedad Y recibe cientos de correos diarios y la persona dispuesta para ello en la compañía, sin formación o conocimiento jurídico, lo reenvía a la persona o personas que, si lo tienen, dependiendo del contenido. Indicó entonces que lo anterior podía generar un error al no haberse reenviado el segundo correo que había enviado la sociedad X y a través del cual pretendía subsanar el hierro previamente expuesto. El 4 de noviembre del 2022, el juzgado del circuito, civil del circuito, rechazó de plano el incidente de nulidad propuesto. El 9 de noviembre del 2022 se dio inicio a la audiencia inicial con la presencia del apoderado de la sociedad demandada, en la que se agotaron las etapas de conciliación, saneamiento, fijación del litigio,
se practicaron los respectivos interrogatorios de parte y se recibieron 2 de los 3 testimonios que habían sido previamente decretados. La accionada interpuso recurso de reposición en contra del auto que negó la nulidad y en subsidio el de apelación. El 11 de enero del 2023, el juzgado mantuvo la postura expresada en el auto que negó la nulidad y concedió en el efecto devolutivo la apelación. El 20 de enero del año 2023, el juzgado civil del circuito de Palmira profirió sentencia que declaró la responsabilidad civil extracontractual de la sociedad JET, entre otros, decisión que fue apelada efectivamente por la parte demandada. El 1 de febrero del 2023, la Sala Civil del Tribunal Superior de Buga revocó el auto del 4 de noviembre del 2022. Declaró la nulidad de lo actuado en el proceso, tuvo por notificada la demandada por conducta concluyente y le corrió término de traslado nuevamente, el cual se empezaría a contar desde el auto proferido por el juez de primera instancia de Obedezcas y Cumples. Frente a la nulidad decretada por el tribunal, la accionante interpuso recurso de súplica que fue rechazado por improcedente el 23 de febrero del 2023. El 9 de marzo del 2023, en atención a la nulidad decretada, el tribunal dispuso devolver el expediente al juzgado de origen y no tramitar la apelación interpuesta en contra de la sentencia dictada el 20 de enero. Conforme a lo relatado, la promotora pide dejar sin efecto el pronunciamiento objetado, es decir, la providencia del Tribunal Superior de Buga que declaró la nulidad de lo actuado, y solicita al accionante, en este caso la sociedad demandada, que efectivamente se decrete que la notificación personal de la sociedad demandada sí se realizó en debida forma. ¿Qué dijo la Corte? La Corte inició centrándose en el análisis de la decisión impugnada y manifestó que el tribunal estimó que sí había lugar a revocar la providencia del juzgado que no accedió a la nulidad propuesta con base en lo previsto en la Ley 2213 del 2022 y los artículos 40 del Decreto 52 de 1987 y 14 del Decreto 1265 de 1970, toda vez que consideró que las notificaciones personales electrónicas solo podían ser válidas si eran realizadas por la Secretaría del Despacho. En rigor de verdad, el tribunal literalmente expresó lo siguiente. La Ley 2213 en momento alguno modificó o derogó lo dispuesto en las normas citadas, por lo cual no se puede indicar que es la parte o su apoderado el que debe hacer la notificación de alguna providencia a la parte contraria, y menos aún la relativa al auto admisorio de la demanda o el mandamiento de pago, pues ello es función exclusiva del secretario. Lo que indica el artículo 291 del Código General del Proceso es lo relativo a que la parte demandante debe enviar una citación a la parte demandada para que acuda ante el secretario del juzgado respectivo a recibir la notificación personal, pero nunca descargó la tarea de hacer la notificación de esa providencia a la parte. Hasta aquí lo que el Tribunal Superior de Buga utilizó como argumentos para declarar la nulidad, como quiera que, según el tribunal, la notificación personal debía haber sido realizada por el secretario del despacho y no por la parte. Continuando con los argumentos de la Corte precisó que era pertinente señalar que el artículo 8 del Decreto 806, contenido en la Ley 2213 del 2022, establece que las notificaciones personales también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Dicha disposición, explicó la Corte, indica igualmente que el interesado afirmará bajo la gravedad de juramento que se entenderá prestado con la petición que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, informará la forma como lo obtuvo y allegará las evidencias correspondientes. Para el efecto, podrán utilizarse sistemas de confirmación del recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos, a lo cual acudió la parte actora en el caso que se analiza. Entonces recordó la Corte Suprema de Justicia que la Corte Constitucional, a la hora de estudiar la constitucionalidad de dicha normativa, en la sentencia C-420 del 2020, destacó que uno de los cambios que introdujo dicha reglamentación fue que permitió que las notificaciones se realizaran directamente. En concreto, la Corte Constitucional estableció que el artículo 8 del decreto introduce 3 modificaciones transitorias al régimen de notificación personal de providencias. Primero, permite que la notificación personal se haga directamente mediante un mensaje de datos y elimina transitoriamente el envío de la citación para la notificación. El mensaje de datos debe ser enviado a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, quien debe afirmar bajo la gravedad de juramento que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar,
Segundo, informar la forma en cómo lo obtuvo. Y tercero, presentar las evidencias correspondientes. En consonancia con lo anterior, la Corte Suprema explicó que la Sala de Casación de la Corporación, al referirse a la forma en que debe practicarse la notificación personal, bien con base en el artículo 8 del Decreto 806 del 2020 o bajo las reglas contempladas en los artículos 291 y 292 del Código General del Proceso, consideró que es el interesado en practicar la notificación de aquellas providencias que deban ser notificadas. De esa manera, tiene dos posibilidades en vigencia del Decreto 806. La primera, notificar a través de correo electrónico, como lo prevé el artículo 8 de la Ley 2213 del 2022, anterior Decreto 806 del 2020. Y la segunda, hacerlo de acuerdo con los artículos 291 y 292 del Código General del Proceso. Dependiendo de cuál opción escoja, deberá ajustarse a las pautas consagradas para cada una de ellas a fin de que el acto se cumpla en debida forma. Así las cosas, procedió la Corte Suprema de Justicia manifestando que, si bien, como lo advirtió el tribunal, es cierto que coexisten dos regímenes de notificación y que los sujetos procesales tienen la libertad de escoger cuál de ellos van a usar sin que se puedan entremezclar, pero no es posible invalidar la actuación realizada directamente por la parte interesada siempre y cuando cumpla con las exigencias legales, solo por el hecho de que no la efectuó el secretario del despacho, pues la normativa faculta al demandante para actuar en la ejecución del acto de enteramiento del auto admisorio de la demanda, debiendo acreditar que lo realizó en debida forma. En este punto, y haciendo un paréntesis, los invitamos a que vean el análisis de la sentencia STC 16733 del 2022 que ya hemos realizado en nuestro canal. En la descripción del video encontrarán los enlaces de los videos porque efectivamente fueron varios videos y tiene que ver con el tema que se está tratando aquí. Cierro paréntesis. Pues bien, en la referida sentencia, la Corte Suprema precisó que el tercer presupuesto que debe demostrarse por el demandante cuando se usa la notificación personal electrónica está relacionado con el deber de acreditar el envío de la providencia a notificar como mensaje de datos al canal elegido por el demandante. De manera que, al escogerse esta vía de comunicación, que puede ser directa, al actor le corresponde probar que remitió la providencia a notificar y al juzgador le compete su verificación, por lo cual es posible colegir por regla general que, si el demandante supera las exigencias iniciales previstas por el legislador tendientes a demostrar la idoneidad del canal digital elegido y el juez hace uso de los poderes de verificación que le otorga el legislador, hay una alta probabilidad de que ese medio de notificación resulte efectivo para cumplir con el enteramiento del demandado o del convocado. Con base en las consideraciones previamente expuestas, la Sala, para el caso analizado, consideró que el juzgado erró al considerar que las capturas de pantalla de los mensajes de datos remitidos por el demandante no podían ser admisibles para acreditar la notificación de la parte demandada y dejó de apreciar en detalle si el demandante cumplió con las cargas probatorias que el legislador le impuso para lograr la efectiva notificación de su contraparte, avalando que, bajo las reglas de la notificación personal por medios electrónicos, el demandante puede realizarla directamente sin perjuicio de las facultades de los secretarios, siendo deber del operador judicial verificar el cumplimiento de todos los requisitos. Prosiguió entonces la Corte explicando que, dado que la notificación electrónica propende por la celeridad y economía en los procesos, y considerando las condiciones específicas previstas en la normativa analizada, en la sentencia de constitucionalidad C-420 del 2020 y en la jurisprudencia relacionada de la Sala Civil, por virtud de las cuales es posible que el acto de enteramiento personal se realice directamente por correo electrónico o mensaje de datos, para lo cual se exigen, entre otros presupuestos, que el demandante acredite que el envío del auto admisorio de la demanda a la dirección electrónica del accionado. Lo pertinente es que, cuando la parte actora alega que realizó esa actuación, el juzgador la verifique para determinar si se cumplieron con todos los requisitos, de manera que el criterio del tribunal, por el cual solo la notificación surtida por el secretario puede ser válida, desconoce lo contenido de la disposición en comento, así como la interpretación que determinó la Corte Constitucional, incurriendo con ello en un defecto sustantivo que amerita la intervención del juez de tutela. Para el caso concreto, acotó la Corte que era evidente que la motivación que ofrece el fallo del Tribunal Superior contenía una interpretación indebida de la notificación personal por medios electrónicos prevista en el artículo 8 del Decreto 806 del 2020, hoy Ley 2213 del 2022. Pues insistió la Corte Suprema
que bajo los principios de economía y celeridad las notificaciones electrónicas pueden hacerse directamente, para lo cual el demandante debe acreditar que se surtió a través del correo electrónico de notificaciones del accionado con la remisión de los soportes pertinentes, allegando para el efecto la prueba del envío y de que la dirección utilizada corresponde a la establecida por el convocado para sus notificaciones, circunstancias que deben ser verificadas por el juzgador cognoscente. No obstante, dicha validación se omitió, dado que el tribunal se limitó a señalar que el acto de enteramiento no cumplió con lo previsto en la precitada norma, porque, según el tribunal, no había sido realizada directamente por el secretario del despacho. Así las cosas, indicó la Corte Suprema de Justicia que lo expuesto resulta especialmente relevante en el caso analizado, dado que al solicitar la nulidad, la sociedad accionada no desvirtuó que la dirección electrónica utilizada no fuera la usada para recibir notificaciones judiciales y tampoco negó que se hubieran enviado dos correos. Por el contrario, dio cuenta de que recibió el primer mensaje, así como el segundo que contenía la notificación y el auto admisorio de la demanda, según lo que le informó el abogado accionante el 9 de septiembre del 2022, aduciendo que, frente a este último correo, el encargado de los correos electrónicos no lo redireccionó al área encargada, pues creyó que era igual al anterior. Al respecto, precisó la corporación que, así como al demandante le corresponde acreditar que la notificación surtida cumplió con las exigencias legales, al demandado le asiste el deber de demostrar, si alega la nulidad de ese acto de enteramiento, por qué fue que no se realizó la notificación en debida forma. En ese sentido, indicó la Corte Suprema de Justicia que el artículo 8 de la tantas veces mencionada ley señala que cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación, la parte que se considere afectada deberá manifestar bajo la gravedad del juramento al solicitar la declaratoria de la nulidad de lo actuado que no se enteró de la providencia. Lo anterior, por supuesto, exige que quien pretenda alegar esa nulidad o inconformidad la pruebe. Adicionalmente, recordó la corporación que en otras providencias se ha precisado que, acreditado en forma idónea que se envió la notificación, según la verificación que en ese sentido debe hacer el juzgador, ha de entenderse que ésta se surtió, por lo que es deber del demandado desvirtuar dicha presunción. De manera que el juzgador debe verificar las pruebas allegadas por el demandante para demostrar la notificación del auto admisorio de la demanda según los requisitos y las probanzas que suministra el accionado para acreditar la nulidad propuesta, pues, cumplida la carga por parte del actor, se presume que el acto de notificación se realizó en debida forma, siendo necesario que el afectado derrumbe esa presunción, máxime que es claro que la notificación se entiende realizada cuando se probó que se recibió el correo electrónico. Con base en lo anterior, reiteró la Corte que al resolverse la impugnación del proveído que negó la nulidad impetrada por indebida notificación del auto admisorio de la demanda, no podía descartarse la actuación por el solo hecho de que no la había realizado el secretario del despacho, correspondiéndole al tribunal verificar si el acto de enteramiento efectuado por el demandante cumplió con las exigencias legales, de acuerdo con los soportes allegados, la certificación de la empresa de correo y las demás pruebas pertinentes, así como debía establecer si, con base en las afirmaciones expuestas en el escrito de nulidad y las pruebas de la accionada, se podía destruir lo alegado por la parte actora y anular la actuación. Por lo anterior, la Corte ordenó a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga para que en las 48 horas siguientes a la notificación de la providencia acá analizada deje sin efectos el auto proferido el 1 de febrero del 2023 y para que en los 3 días posteriores resuelva nuevamente el recurso de apelación interpuesto en contra del proveído del 4 de noviembre del 2022, que no accedió a la nulidad propuesta por la sociedad demandada, pero teniendo en cuenta las consideraciones previamente expuestas. Pues bien, una vez esbozados los argumentos de la Corte Suprema de Justicia, podemos concluir de dicha providencia, al menos de manera general, lo siguiente. Primero, la notificación personal de que trata el artículo 8 de la Ley 22.13 del 2022 puede hacerla la parte o el secretario del juzgado. En otras palabras, el hecho de que la notificación personal no sea realizada por el secretario del juzgado no significa que la realizada por la parte sea inválida. Segundo, las capturas de pantalla de un mensaje de datos tienen valor probatorio. Tercero, una vez se acredite el envío en debida forma de la notificación, el juzgador debe realizar la verificación de que en efecto se realizó en debida forma. Y cuarto, quien alegue la nulidad por indebida notificación tiene la carga de probarla. Hasta aquí el análisis jurídico del día de hoy. Muchas gracias por quienes han llegado hasta el final de este video.
Les recordamos que en la descripción del presente video se encuentra el enlace para que puedan acceder a la providencia previamente analizada. Finalmente, nos gustaría saber tu opinión. El conocimiento se construye entre todos. Recuerden darle me gusta al video si el contenido les pareció valioso. Finalmente, suscríbanse al canal y activen las notificaciones para estar siempre actualizados en este hermoso mundo del derecho.